Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo sobre las ecuaciones diferenciales y vamos a explicar qué son, qué tipos hay y básicamente cómo se resuelve. Antes de empezar me gustaría aclarar que no haré ninguna demostración porque quedaría un vídeo demasiado largo y entonces me vais a tener que creer en lo que diga. Y vamos a dividir el vídeo en tres partes. En primer lugar, vamos a ver qué es una ecuación diferencial, qué tipos hay y cuál es la utilidad, de dónde salen. En la segunda parte vamos a empezar a resolver y a hablar sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y por último vamos a ir con las ecuaciones en derivadas parciales. Y para todas estas vamos a explicar métodos de resolución de problemas. En primer lugar, ¿qué es una ecuación diferencial? Todos conocemos las ecuaciones normales, ¿no? Por ejemplo, una ecuación de segundo grado o una que implica el logaritmo natural. Son ecuaciones cuya única incógnita es x. Es un número. Sobre el que aplicamos ciertos operadores, como por ejemplo el operador suma, o el operador elevar al cuadrado, el operador logaritmo. Tenemos una parte independiente que no tiene ninguna x y eso está igualado a cero. Pues en las ecuaciones diferenciales es algo similar. En las ecuaciones diferenciales, los operadores de que hablábamos pueden tomar forma de ecuaciones de operadores diferenciales, es decir, que hacen derivadas. Y nuestras incógnitas van a ser funciones. En este caso, x y v son funciones, no son variables. Estas funciones sí que pueden depender de algunas variables. Por ejemplo, la posición puede depender del tiempo. Y en este caso, en la ecuación de Laplace, el potencial va a depender de la posición. Ahora, por ejemplo, en esta primera tenemos la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, es decir, la segunda derivada temporal de la posición. Y podemos ver que vamos a tener un término que va a ser como nuestra incógnita, lo que queremos resolver, nuestro problema, y lo vamos a tener un término independiente que en ecuaciones diferenciales se llama inhomogéneo. Y todo eso, bueno, si lo espejamos, lo podemos igualar a cero. Y ya tenemos una ecuación diferencial. Ahora, ¿de qué tipos hay? En primer lugar, tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias, o EDO, para resumir, las cuales la función, o sea, los operadores, solo actúan sobre una variable. Como por ejemplo, ya hemos visto en la segunda ley de Newton, la masa por la segunda derivada de la posición respecto del tiempo es igual a la suma de las fuerzas. En este caso, el operador derivada segunda, solo actúa sobre x. Y solo hay una función incógnita y una variable incógnita. Pues entonces esto es una ecuación diferencial ordinaria, una EDO. Porque la función, o sea, porque los operadores solo actúan sobre una variable. En cambio, en el operador laplaciano es la derivada segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y más la derivada segunda respecto de z. Este operador actúa sobre las tres variables de posición, ¿no? Sobre x, y sobre z. Por lo tanto, la ecuación de el laplaciano del potencial es igual a cero es una ecuación en derivadas parciales, porque justamente las derivadas estas son parciales y aquí son totales. Entonces, esto es una EDP. Y se resuelven de manera diferente, simplemente porque las EDPs la queremos separar en pequeñas EDOs. Y esas EDOs las podemos resolver más fácilmente. Pero ¿y para qué sirven las ecuaciones diferenciales? Las ecuaciones diferenciales, es decir, relacionar una función con sus propias derivadas, nos cuenta cómo cambia la derivada y la función al mismo tiempo. Por ejemplo, si tenemos ahora una masa unida a un muelle, tenemos aquí la partícula y el muelle de constante K, queremos calcular su posición en función del tiempo. Pues la segunda ley de Newton nos dice que la masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo al cuadrado, es decir, la aceleración, tiene que ser igual a la suma de fuerzas. ¿Y qué fuerzas hay aquí? Pues la fuerza del muelle, que es de recuperación. Entonces va a ser menos K por X. Entonces, si despejamos, tenemos que la masa por la derivada segunda de X respecto al tiempo más K por X tiene que ser igual a cero. Y esta sería nuestra ecuación diferencial. Y como solo actúa sobre una variable, es decir, sobre el tiempo, los operadores, pues será una EDO.
Ahora, ¿por qué es interesante resolver esta ecuación? Porque queremos saber cómo cambia, o sea, cuál es la posición en función del tiempo, ¿no? Entonces eso nos lo da, lo podemos saber gracias a que es una ecuación diferencial sobre el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Imaginemos que tenemos la posición, o sea, la partícula en el cero, ¿vale? En la posición de reposo. Entonces, este término se anula. Y si se anula, la derivada también. Pero ¿qué pasa ahora si desplazo un poco la masa hacia el lado? Pues el término de la fuerza va a aumentar y para que aumente la aceleración tiene que disminuir. Es decir, si se mueve un poco hacia la derecha, la aceleración tiene que ir a la izquierda para contrarrestar. Pero si hay una aceleración, se va a mover y entonces la aceleración va a cambiar. Es decir, estamos en cada instante de tiempo variando tanto la posición como la aceleración y de forma intrínseca la velocidad. Entonces es importante porque, sobre todo porque las ecuaciones diferenciales nos permiten saber cómo cambian las cosas en el tiempo, en el espacio, en función de otras magnitudes que no podemos saber a partir de la ecuación de una parábola, por ejemplo, una ecuación de segundo grado. Vamos a empezar ahora con la parte de ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, son las que el operador diferencial solo actúa sobre una de las variables de la función. Vamos a pasar a ver ahora qué tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias hay. En primer lugar, a estas me gusta llamarlas ecuaciones diferenciales polinomiales. ¿Por qué? Porque tienen forma de polinomio, es decir, son derivadas crecientes de una función. Son análogas, por ejemplo, a la ecuación de segundo grado, donde las potencias de x van aumentando. Tienes 0, luego 1, luego 2. Pues con las derivadas iguales. Al principio tenemos la derivada de orden 0, la de orden 1, la de orden 2. Y luego tenemos un término inhomogéneo, ¿no? Que va a cambiar el resultado. Y el segundo tipo son las llamadas separables, en las cuales tenemos pues algo así. Es decir, que no hay muchas sumas o hay factores comunes que son rápidos de ver. Y de nuevo tenemos las derivadas, luego una función sobre y sobre y sobre t, y las cuales pues podemos resolver fácilmente. Estas son las más sencillas de resolver porque se hacen integrando sobre una variable normal. Y son análogas como, por ejemplo, algunas ecuaciones como estas, en las cuales muchas son trascendentales, pero porque son ecuaciones, en las diferenciales son bastante comunes, pero no tienen un análogo fácil de ver en las ecuaciones lineales normales. Y vamos a empezar a resolver en primer lugar las polinomiales. Cabe recalcar, antes de comenzar, que de ecuaciones diferenciales hay muchísimos tipos y hay muchos casos específicos, los cuales se necesita de un método de resolución, un método de resolución específico para hacerlas. Y no tengo tiempo para poder daros todos los métodos que hay, porque son muchos, pero voy a dar los principales. Antes de comenzar a resolver la ecuación, queremos denotar, o sea, queremos poder diferenciar entre dos partes. La ecuación como tal y la parte inhomogénea. A este le vamos a llamar, por ejemplo, bueno, a este le vamos a llamar la ecuación, ¿no? Y esta va a ser f de x. Y para poder resolverlas, vamos a comenzar tomando solo la parte de la ecuación. Vamos a ignorar la parte inhomogénea. Entonces tenemos esta de aquí que va a ser nuestra ecuación diferencial ordinaria homogénea, porque termina en cero, básicamente. No hay ninguna suma de alguna función. Nuestro razonamiento va a ser el siguiente. Tenemos funciones que la vamos derivando y su suma tiene que dar cero. Entonces, por ejemplo, vamos a probar, por ejemplo, y al cuadrado. O sea, y va a ser x al cuadrado. Entonces, si vamos metiendo las derivadas, por ejemplo, la primera derivada va a ser 2x y la segunda derivada va a ser 2. Entonces, si introducimos esto, vamos a tener que 2 más 6x más 2x cuadrado es igual a 0. Esto no es una ecuación, esto es la solución, estamos probando si se cumple. Pero esto no se cumple para todo x. Hay valores, como por ejemplo el 1, en la que esta ecuación no se cumple. Por lo tanto, tenemos que buscar otro tipo de solución. Tenemos que buscar una solución, una función, cuya las derivadas siguientes, su suma se pueda sumar, vamos.
¿Y qué funciones hay? Pues la exponencial, ¿no? Es decir, si tenemos que la y, la función, va a ser elevado a una constante k por x, la derivada primera va a ser k por elevado a kx y su derivada segunda k cuadrado por elevado a kx. Y estos términos sí los podemos sumar entre sí. Pues esta va a ser nuestra función prueba para casi todos los tipos de ecuaciones diferenciales polinomiales, que la llamo yo. Y vamos a resolver así este ejercicio. Pues tenemos esto de aquí, nuestra prueba, y lo introducimos dentro de la función. Pues entonces vamos a tener en primer lugar que k cuadrado por elevado a kx más 3k por elevado a kx más 2 por elevado a kx tiene que ser igual a 0. Entonces, si sacamos factor común a la exponencial, nos queda lo siguiente. Y llegamos a una ecuación de segundo grado. Esto no es lo mismo que teníamos antes, porque en este caso la incógnita es k, no es x. X es una variable. K es un parámetro que podemos tomar el que nos dé la gana, porque es nuestra solución, la que vamos a dar nosotros. Entonces nos vamos a quedar con esta parte de aquí y es lo que tenemos que resolver. Tenemos esta ecuación de segundo grado, bueno, pues aplicamos la fórmula de siempre. Y nos queda que k va a ser esto de aquí. Entonces ahora, simplemente resolviendo va a ser menos 3 más menos 1 entre 2. Entonces nos salen dos soluciones para k. La primera, que es menos 1, ¿no? Con el más, y la segunda va a ser menos 2. Entonces tenemos dos valores posibles de k. Es decir, tenemos esto de aquí, que nuestra función y de x va a ser la exponencial con k, ¿no? Y k va a ser o menos 1 o menos 2. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Pues como cada una de estas es solución independientemente de la otra, tenemos que buscar, o sea, y además no podemos conseguir una función sumando o restando veces la otra, es decir, 3 veces elevada a menos x no es elevada a menos 2x. No podemos llegar de una a la otra. Es decir, son soluciones linealmente independientes. Por lo tanto, nuestra función general va a ser una combinación lineal entre estas dos. Pues va a ser a veces la primera más b veces la segunda. Y cualquier combinación de estas dos, es decir, cualquier valor de A y cualquier valor de B, que no sean el 0, claro, las dos, no, va a ser solución del problema. Ahora, solo hemos resuelto la parte homogénea. Es decir, con este logaritmo, o sea, sin el logaritmo, ¿no? Igualando a 0. Pero no hemos resuelto el ejercicio como tal. Y entonces ahora, en vez de volver a resolver la ecuación, lo que vamos a hacer es coger esta de aquí y vamos a cambiarla un poco. Vamos a coger una solución que se le va a parecer, pero que no es la misma. Y vamos a conseguirlo a partir de la siguiente fórmula. Y antes de ello, vamos a separar nuestra solución y en dos. Vamos a llamarle I1 a la exponencial de menos 1, a I2 a la exponencial de menos 2x. Vamos a necesitar también conocer el que se llama la matriz del Gaussiano, el determinante, que va a ser I1, I2, I1', I2'. Entonces va a ser e elevado a menos x, e elevado a menos 2x, y entonces sus derivadas, pues sería menos elevado a menos 2x, y así, ¿no? Entonces, este determinante nos queda menos e elevado a menos 3x. Y además vamos a llamar a la parte inhomogénea, el logaritmo neperiano de x, como b de x. Y esta de aquí va a ser la fórmula que vamos a utilizar para encontrar la solución. En primer lugar, podemos ver que esta parte de aquí es la solución que hemos encontrado antes, ¿no? Con la combinación lineal de las dos exponenciales. Y estos términos de aquí son como el ajuste que hay que hacer para que cumplan además la parte homogénea. Inhomogénea, perdón. Donde B es el logaritmo, ¿no? La inhomogeneidad. Y W va a ser el determinante gaussiano. Y con todo esto, pues podemos hacer las integrales que sean y podemos llegar. A esto lo voy a llamar I inhomogéneo. Y lo vamos a resolver aparte. Y esto va a ser la I homogénea. Esta de aquí va a ser lo que tenemos que integrar para obtener la solución inhomogénea. Entonces ahora, si vamos despejando un poco, nos queda lo siguiente.
Llegamos hasta dos integrales, las cuales podemos resolver por partes y yo la voy a resolver directamente y llegamos al siguiente resultado. Y el resultado de integral es esta de aquí. Y como podéis ver, no hemos terminado la integral porque no se puede resolver a través de funciones elementales de suma, multiplicación, etc. Y no hay ningún problema, hay muchas ecuaciones diferenciales, de hecho, la mayoría, que no tienen solución pues a partir de la suma de un seno con una potencia. Hay muchas que no tienen solución y lo dejamos en lo que se llama cuadraturas, es decir, que no hemos terminado la integral. Entonces nuestra solución general sería esta de aquí. Ahora, por ejemplo, si en el término independiente e inhomogéneo hubiésemos puesto, por ejemplo, una exponencial, pues si hubiésemos podido resolverla fácilmente, ¿no? Una integral de una exponencial es fácilmente integrable. Luego, nos falta por saber qué significa A y B. Entonces aquí hay que introducir el concepto de condiciones iniciales y condiciones de contorno. Las condiciones iniciales nos dicen qué le ocurre a la función en el tiempo cero. Mientras que las condiciones de contorno, qué le ocurre a la función en otro tiempo, en un segundo. Eso si nuestra variable es el tiempo. Si nuestra variable es la posición, pues sería en la posición en cero o en a 3 metros de distancia. Estas condiciones pueden actuar tanto sobre la función como sus derivadas. Es decir, en un oscilador armónico nos pueden contar tanto su posición inicial como su velocidad. Y nos va a dar al final la misma información. Para resolver una ecuación diferencial necesitamos por lo menos n condiciones iniciales o de contorno, donde n es el orden más alto de derivada, el orden de la ecuación. Por ejemplo, en nuestra ecuación inicial, pero homogénea, tenemos la segunda derivada, la primera y derivada de orden cero, es decir, nada. Por lo tanto, nuestro orden de derivada va a ser el orden de la ecuación diferencial va a ser de orden 2. Por lo tanto, vamos a necesitar al menos dos condiciones iniciales. Una que nos diga su posición y otra que nos diga su velocidad. Si vamos a esta misma ecuación diferencial y tomamos, por ejemplo, las condiciones todas iniciales de la posición en 0 es igual a 1 y su velocidad en 0 es menos 3, si tomamos la solución que hemos encontrado antes, que la y va a ser a veces la exponencial de menos x más b veces la exponencial de menos 2x, pues podemos forzar las condiciones iniciales para así poder obtener los valores de a y b. Entonces vamos a primero, pues vamos a aplicarlas, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos que encontrar la derivada de y, que va a ser menos a por e elevado a menos x, menos 2b por e a la menos 2x. Y podemos ya imponer estas condiciones. Y esta de aquí sería la ecuación, el sistema de ecuaciones que nos sale al aplicar las condiciones de contorno. En primer lugar, todas las exponenciales se nos van, ¿no? Porque son 1. Entonces tenemos que a más b es igual a 1. Y luego todos estos menos se nos van, ¿no? Como un más. Entonces tenemos que a más 2b es igual a 3. Ahora, este sistema es muy sencillo y lo podemos resolver fácilmente. Entonces tenemos que a va a ser 1 menos b. Y si lo metemos a la de abajo, tenemos que 1 menos b más 2b tiene que ser igual a 3. Entonces ahora, menos b más 2b nos queda b. Y el 1 lo pasa al otro lado, que b es igual a 2. Entonces, si a es 1 menos b, a va a ser menos 1. Entonces, nuestra solución de la ecuación diferencial homogénea del comienzo es la siguiente, que es nuestra solución, y ya habríamos terminado el ejercicio. Y así es como se resuelven estas ecuaciones polinomiales. Luego hay algunos casos específicos, como por ejemplo la ecuación de Bernoulli, que se soluciona a partir de un cambio de variable, entre otras. Pero no vamos a entrar mucho en detalles, sino vamos a ver como la forma general de resolverlas. Vamos a ver ahora el segundo tipo de ecuaciones diferencial ordinaria, que son las llamadas separables, que son como este tipo de aquí. Y se llaman separables porque podemos separar la ecuación en dos partes, una que dependa de este lado, por ejemplo, de x, y esta que solo dependa de t. Y se pueden resolver. Para ello, vamos a hacer una cosa que no está bien hecha, y es tratar las derivadas como fracciones, es decir, tratar esto como una fracción, lo cual no es verdad, pero vamos a hacerlo de todos modos. Entonces, si pasamos el diferencial de tiempo a la derecha
Y el coseno a la izquierda, tenemos que 3 veces el coseno de x tiene que ser t por el diferencial de tiempo. Y podemos integrar a los dos lados para quitarnos los diferenciales. Entonces, en el miembro de la izquierda, la integral del coseno es el seno. Entonces sería 3 veces el seno de x más c más la constante de integración tiene que ser igual al t al cuadrado entre 2. Aquí no pongo más c porque lo va a absorber la constante de la izquierda. Entonces nos queda, si despejamos, tenemos que 3 veces el seno de x es t al cuadrado entre 2 más c. Entonces ahora nos queda que simplemente x va a ser el arcoseno de t al cuadrado entre 6 más la constante entre 3, que lo vamos a llamar constante porque puede ser cualquiera. Y vamos a obtenerlo a partir de las condiciones iniciales. Aunque esta es la solución de nuestra ecuación sin tener en cuenta las condiciones iniciales. Y como era de primer orden, porque si os acordáis, solo había una derivada en el tiempo, solo necesitar una condición de contorno o una condición inicial. Si tomamos ahora, por ejemplo, la condición inicial de que cuando el tiempo es igual a 0, es decir, x de 0 es pi medios. Entonces, si las aplicamos, si las imponemos, nos queda que pi medios tiene que ser el arcoseno de c, ¿no? Porque si el tiempo es 0, entonces c es el seno de pi medios, así que c es igual a 1. Por lo tanto, nuestra función, o sea, nuestra solución, que va a ser la función x de t, es el arcoseno de t al cuadrado entre 6 más 1. Y ya habríamos terminado el ejercicio. Estas son mucho más fáciles de hacer, las separables, porque lo único que puede complicarse es la propia integral que hemos hecho antes. Pero normalmente no suelen ser muy complicadas. Y son las más sencillas de hacer. Y ya hemos terminado la parte de ecuaciones diferenciales ordinarias. Luego hay muchos otros tipos, que sería, por ejemplo, los sistemas de ecuaciones que nos dan varias soluciones que no son linealmente independientes, entre otros casos, que no voy a entrar a ellos porque para un vídeo de introducción se nos sale. Y vamos a pasar ahora a la parte de ecuaciones diferenciales, ecuaciones en derivadas parciales. Vamos a pasar ahora a la parte de ecuaciones en derivadas parciales. Son ecuaciones donde las derivadas influyen sobre varias variables. Es decir, tenemos, por ejemplo, derivadas sobre el tiempo y derivadas sobre el espacio, sobre x, y y z. Y debido a esto, como las funciones, es decir, f y psi, son funciones de x, y, z y el tiempo, pues las derivadas son parciales, no son derivadas totales, que se llama. Y de ahí viene el nombre de ecuación en derivadas parciales. Y hay un método casi exclusivo, que es el que se llama el método de separación de variables, que es el que vamos a estar aplicando. Y vamos a empezar, por ejemplo, sobre la ecuación de onda, que es esta de aquí. Y la ecuación de Schrödinger, que es esta de aquí, se resuelve de manera similar. Que ya tengo un vídeo resolviendo la ecuación de Schrödinger para el caso del pozo infinito. Vamos a pasar ahora a resolver la ecuación de onda, la cual nos dice cómo cambia la altura de la función tanto en el tiempo como en el espacio. Nos habla, como su nombre indica, de ondas en, por ejemplo, una cuerda, en el mar, en un tambor. Y, por ejemplo, si golpeamos el tambor, pues la membrana va a comenzar a oscilar y va a ir cambiando tanto en la distancia, ¿no? Que lo separa del eje, como en el tiempo. Pues esta ecuación de onda nos habla cómo funciona eso. Nosotros vamos a resolver un caso unidimensional de ecuación de onda, que va a ser, por ejemplo, una cuerda. Va a ser una cuerda que vamos a tenerla agarrada de dos extremos y vamos a dejarla oscilar. Sería, por ejemplo, la cuerda de una guitarra, que está agarrada de dos extremos y le damos un toque. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces vamos a tener solamente la parcial respecto de x tiene que ser igual a c al cuadrado por la parcial de f respecto al tiempo al cuadrado. Y vamos a tener que poner ya desde un comienzo tanto las condiciones iniciales como de contorno, que van a ser las siguientes. Estas son las condiciones iniciales y de contorno. Estas dos primeras, las de arriba, nos hablan de cómo está la cuerda sujeta en los extremos. Es decir, que en 0 y en pi
que hemos fijado que x existe ahí, es decir, tenemos una cuerda de longitud pi, tenemos agarrada por los extremos y la hemos fijado a 0. No le hemos, por ejemplo, una levantado o las hemos levantado las dos. Están las dos fijadas a 0. Luego, las dos de abajo nos hablan sobre las condiciones iniciales, es decir, en el momento en el que le damos el cronómetro. Esta nos dice que en el comienzo todo es 0, es decir, toda la cuerda está lisa. Y la segunda nos habla sobre la derivada temporal, es decir, sobre la velocidad de la cuerda, la cual va a llevar una forma de seno. Es decir, tenemos una cuerda sujeta por los extremos, que está plana, a la cual hemos dado un golpe con una forma de seno. Y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en un tiempo siguiente. En primer lugar, vamos a fijarnos solo en la ecuación de onda y vamos a ignorar las condiciones tanto de contorno como de frontera. Vamos a fijarnos solamente en la ecuación. En primer lugar, vamos a aplicar el que se llama método de separación de variables, que, como su propio nombre indica, consiste en separar la función en función de diferentes variables. Es decir, tenemos f de xt y vamos a separarla en una función, vamos a llamarla x, que es función de x, y una función t que depende del tiempo. Ahora, vamos a sustituir esto en la ecuación. Entonces tenemos que la parcial segunda respecto de x de x por t tiene que ser igual a c al cuadrado por la parcial segunda de x por t respecto del tiempo. Ahora, x, o sea, el tiempo es una constante respecto de x, así que lo podemos sacar fuera. Y al igual en el otro lado, la x lo podemos sacar fuera. Entonces llegamos a lo siguiente. Tenemos esto de aquí, que ahora ya tenemos derivadas totales, ya no son parciales, porque cada función solo depende de esa variable. Es decir, estamos derivando totalmente la función. Ahora, si dividimos entre f, es decir, entre xt, en este lado nos va a quedar solo un 1 entre x y en este lado solo un 1 entre t. Entonces tenemos que 1 entre x por la derivada segunda de x respecto de x tiene que ser igual a c al cuadrado entre t por la derivada segunda de t entre el tiempo, ¿no? Ahora, estas dos, en este lado, solo tenemos algo que es una función, vamos a llamarla g de x, y en este lado solo tenemos h de t. Es decir, tenemos en un lado una función de x y en el otro lado una función de t, las cuales son iguales entre sí. Y para que sean iguales entre sí, tanto en el tiempo como en el espacio, significa que no son funciones, es decir, que es una constante, que vamos a llamarla menos k cuadrado. Es decir, como de un lado depende del espacio y del otro lado del tiempo, para que sean iguales, tiene que ser iguales en todo momento y en todo punto. Entonces tiene que ser constantes, ¿no? Porque si para que sea igual en todo tiempo y todo punto, pues tiene que ser en todos los sitios lo mismo. Y de ahí viene que sea una constante. Entonces de aquí podemos resolver tanto la parte espacial como la parte temporal. Y vamos a hacerlo por separado. De ahí viene el nombre de separación de variables. Y entonces vamos a comenzar ahora por la parte espacial. Tenemos esta ecuación de aquí, que si pasamos x multiplicando y luego todo sumando, tenemos la derivada segunda de x respecto de x más k cuadrado por x tiene que ser igual a 0. Esto de aquí es la ecuación de Helmholtz, que tiene una solución, pero que vamos a sacar ahora. Esto es una EDO de las tipo polinómicas que hemos visto antes. Entonces vamos a probar una solución de x es igual a e elevado a r por x. Entonces, si sustituimos, llegamos a lo siguiente. Llegamos a esta ecuación de aquí, donde tenemos que este término se tiene que anular. Es decir, que r cuadrado tiene que ser igual a menos k cuadrado. Entonces, r tiene que ser i veces k, ¿no? Más menos i veces k, porque la raíz, o sea, r tiene que ser la raíz de menos k cuadrado, entonces ahí sale el i. Entonces vamos a tener la siguiente solución para la parte espacial, que va a ser dos exponenciales complejas con unas constantes delante como hemos tenido antes. Les he llamado a gorrito y b gorrito porque a partir de, o sea, estas exponenciales complejas son osciladores, es decir, van a estar todo el rato dando vueltas. Entonces, haciendo un poco de álgebra con complejos, podemos llegar a que van a ser un seno y un coseno. Entonces vamos a tener que x va a ser a veces el seno de kx más b veces el coseno de kx, que es mucho más fácil de trabajar que con los complejos. Y esta va a ser nuestra solución para la parte espacial. Y vamos a hacer ahora mismo para la parte temporal. Esta de aquí es nuestra ecuación para la parte temporal, que de nuevo podemos resolver si despejando. Tenemos que d cuadrado
o sea, la derivada segunda del tiempo, de la función temporal respecto del tiempo, tiene más k cuadrado entre c cuadrado por la parte temporal, tiene que ser igual a 0. Ahora, si definimos la frecuencia angular, que es la normal, ¿no? La de movimiento armónico simple, el movimiento circular, como k cuadrado, o sea, como k entre c, pues simplemente llegamos a que la derivada segunda de t respecto del tiempo al cuadrado más omega cuadrado t es igual a 0. Que es la misma es exactamente la misma ecuación que teníamos antes, la ecuación de Helmholtz. Que ya hemos visto que su solución en forma de senos y cosenos va a ser c veces el seno de omega t más d veces el coseno de omega t. Y ya hemos resuelto tanto la parte temporal como la parte espacial. Y entonces ahora, teniendo en cuenta que f va a ser x por t, pues ya podemos calcular ya la solución para nuestra función. Esta de aquí va a ser la solución de nuestra ecuación de onda y las condiciones de contorno correspondientes. Y vamos a tomar, en primer lugar, vamos a separarlas en dos, ¿no? Que estas son las condiciones sobre la parte espacial y estas son las condiciones sobre la parte temporal. Y vamos a hacerlas por separado. En primer lugar, vamos a empezar por la parte espacial, que es de cuando sujetamos la cuerda. Vamos a fijar la primera condición, que nos dice que f de 0 en el tiempo es igual a 0. Que eso tiene que ser igual a veces el seno de 0 es 0, más b veces el coseno de 0 es 1, más b por c por el seno omega t más d por el coseno omega t tiene que ser igual a 0. Como la parte temporal no influye en nada, nos vamos a quedar solo con la parte espacial. Entonces, nos queda simplemente que b es igual a 0. No tenemos el coseno, vamos a tener solo el seno. Ahora, vamos a imponer la segunda condición, que f de pi t tiene que ser igual a 0 también. Entonces, a veces el seno de kpi tiene que ser igual a 0. Entonces, si kpi tiene que ser, o sea, si el seno de kpi tiene que ser igual a 0, pues k por pi tiene que ser igual a n veces pi, con n un número entero, es decir, o sea, k por pi tiene que ser pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. Entonces, simplemente que k tiene que ser un número entero, ¿no? Tiene que ser 1, 2, 3, 4 para que se cumpla la condición. Con n, un número natural. Ahora, significa esto que tenemos muchas soluciones, o sea, es decir, tenemos muchos senos diferentes que se están formando en una suma de senos, ¿no? Cada uno con una constante diferente, es decir, vamos a tener la siguiente solución. Esta aquí va a ser nuestra solución, es decir, vamos a tener la suma de un seno con un oscilador también en el tiempo, con diferentes n's que van en aumento y cada uno con una constante a sub n distinta. Bueno, y c sub n también y d sub n. Ahora, a sub n, c sub n y d sub n se conseguirían a través de un desarrollo de Fourier, en una serie de Fourier, a través de una integral de las condiciones de contorno. Sin embargo, si vamos a las condiciones de contorno, tenemos que f de x0 tiene que ser igual a 0 y que f punto de x0 tiene que ser igual a pi veces el seno de x. Entonces, la primera no nos dice mucho, pero la segunda nos indica que solo está el seno, es decir, solo n igual a 1. A sub n, o sea, a sub 1 va a ser 1 y el resto van a ser 0. Porque solo tenemos el primer modo, el primer oscilador. Solo tenemos el do, no tenemos ni el re ni el mi, solo el do. Entonces, simplemente nos vamos a quitar ya el sumatorio y vamos a dejarlo todo con n igual a 1 porque ya lo hemos visto de las condiciones de contorno. Entonces, ahora mismo tenemos estas dos condiciones iniciales. Entonces, vamos simplemente a aplicar la primera y como son sobre el tiempo, en este caso, la parte espacial no va a influir. Pero como aquí se aparece un seno de x, las tenemos que poner. Entonces vamos a poner la primera condición. Entonces tenemos que a veces el seno de x por... Ahora tenemos que poner el tiempo a 0. Entonces el seno de 0 es 0. Entonces nos va a quedar d por el coseno de 0 que es 1. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces d tiene que ser igual a 0. No vamos a tener el coseno temporal. Solo vamos a tener solo el seno. Entonces ahora tenemos que f de xt va a ser a por c, que la vamos a llamar una constante a nueva, a gorro, por ejemplo, que va a ser el seno de x por el seno de omega t. Esta va a ser nuestra nueva función. Con a gorro va a ser a por c. Ahora necesitamos la derivada temporal. Bueno, pues derivamos y tenemos que f gorro va a ser
agorro, o sea, f punto, perdón, va a ser agorro de la derivada del seno de omega t va a ser omega por el coseno de omega t. Entonces va a ser omega por el seno de x por el coseno de omega t. Y ahora tenemos que fijar esto a tiempo igual a 0. Pues si ponemos el tiempo igual a 0, pues va a ser agorro omega seno de x. Porque el coseno de 0 es 1. Y esto tiene que ser igual a pi seno de x. Así que tenemos que agorro por omega tiene que ser igual a pi. Tenemos esta condición de aquí, que agorro por omega es igual a pi. Entonces, si recordamos, omega era k entre c. Pero en este caso, k es 1. Entonces va a ser 1 entre c. Por lo tanto, agorro entre c es igual a pi. Así que agorro va a ser pi por c. Entonces tenemos ya que nuestra función solución, en solución de la ecuación de onda, va a ser pi c por el seno de x por el seno de t entre c, ¿no? De omega t, pues si omega es 1 entre c. Y esta va a ser la solución de nuestro problema. Recordemos que c es la velocidad de propagación en este caso, por ejemplo, del sonido en la cuerda. Y esto lo podemos representar y llegamos a la siguiente gráfica. Que, como podemos ver, es justamente una cuerda vibrando hacia arriba y hacia abajo en el modo fundamental 1, es decir, solo hay un pico. Está tocando el do todo el rato, a una frecuencia que sería 1 entre la velocidad del sonido ahí. Y aquí terminaría el vídeo de hoy y esto sería más o menos lo que te podrías encontrar en un curso de... En mi caso, yo cuando lo di, la asignatura se llama Métodos Matemáticos 1 y 2. Y en la primera te puedes encontrar básicamente ecuaciones diferenciales ordinarias y números complejos. Mientras que en Métodos Matemáticos 2, no sé cómo se llamará en general, te puedes encontrar pues ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Además de cálculo como serie de Fourier, transformada de Fourier, entre otras cosas. Pero el grueso del curso sería tanto las ecuaciones diferenciales ordinarias como las ecuaciones en derivadas parciales. Esto sería como una pequeña introducción. De nuevo, hay muchos casos y con diferente tipo. Yo, por ejemplo, tengo aquí un chuletario que tengo todas las fórmulas y esto es solo de ecuaciones diferenciales ordinarias. En derivadas parciales tengo otro chuletario, pero la verdad es que son mucho más fáciles de resolver y tiene mucho menos casos específicos. Entonces esto sería como un vídeo pequeño introductorio para ecuaciones diferenciales en general. Más adelante seguiré haciendo ecuaciones diferenciales en otros vídeos, sobre todo en vídeos de física cuántica o de electromagnetismo, donde hay bastantes ecuaciones diferenciales. Pero son todas de este estilo, con o la ecuación de Schrödinger o la ecuación de Laplace o de Poisson. Son todas iguales. Y hasta aquí el vídeo de hoy.